pueblo de Israel se gozaba de decir que era la tierra escogida por Dios y que solamente ellos era el pueblo elegido para la salvación. Y tenían por costumbre de decir que aquel, lo que no era del pueblo, lo llamaban incircunciso, gentil. Pero realmente para ellos ese gentil era alguien llamado como un incircunciso, alguien que no tenía a Dios, alguien que no tenía la potestad o el privilegio de disfrutar de esa salvación. Para los judíos, un incircunciso, un gentil, era alguien impuro, alguien que no podía optar por las bendiciones de Dios. En Cristo, los gentiles consiguen y son bendecidos para lograr ser un solo pueblo de Dios. La semana pasada aprendimos de que Cristo, por medio de Cristo, se une o se hace un solo pueblo de Dios, gentiles y judíos. Para ellos todavía es algo incomprensible. Muchos todavía en el pueblo de Israel no consideran esto como algo de bendición de lo que Cristo hizo para unir a los gentiles con los judíos, para que los gentiles dejaran de ser incircuncisos y se convirtieran en hijos de Dios y ser un solo pueblo, un pueblo de Dios. Ahora en día somos un pueblo, ya no somos extranjeros como en el pasado, ya que con Cristo ya somos hijos de Dios. Y la circuncisión de la que habla o de la que hace el pacto de Israel, Dios con ellos, hoy en día esa circuncisión es espiritual para los gentiles, para todo aquel que cree en Cristo. Todo es por Cristo, aprendimos la semana pasada. Cristo nos reconcilia con Dios y también con tu hermano. Aprendimos también que todo gentil crece en el camino de Cristo, tiene un crecimiento en Dios y es por medio de la base principal que es Cristo Jesús. Aprendimos que la iglesia tiene como base principal a Jesucristo. Y aprendimos que la iglesia es Cristo Jesús. La iglesia tiene el propósito o el mensaje de enseñar quién es Cristo. La iglesia tiene que enseñar qué es la iglesia de Cristo. Y la iglesia tiene que enseñar cómo es la iglesia de Cristo. Ya que la iglesia es edificada por medio de Cristo. Y somos edificados para que todos estemos unidos en Cristo. El judío y el gentil. Hoy continuaremos con nuestro estudio de Efesios y estaremos aprendiendo de la tercer capítulo
de Efesios. Este capítulo aprenderemos un poco acerca de nuestro o de aquel misterio que en la antigüedad estaba oculto. No estaba revelado, no estaba dado a conocer. ¿De qué misterio estamos hablando? De Cristo. Este misterio ahora es revelado por medio de Cristo, por medio de las escrituras, de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Misterio significa simplemente, tiene un significado. Es un secreto, es algo que aún en un tiempo estaba escondido, pero que ahora es revelado. Ese misterio. Este capítulo 3 nos vamos a aprender del misterio que estaba oculto en el Antiguo Testamento y que hoy en día, por medio de Cristo, es revelado. Por medio del apóstol Pablo, enseña a la iglesia de que este misterio ya está revelado. Estaba escondido, pero este misterio aprenderemos que tiene un propósito y es para salvar en Cristo a los gentiles. Este misterio del que Pablo está revelando es para salvar a los gentiles, aquellos que eran considerados incircuncisos, aquellos que eran considerados impuros, pecadores completamente ante o delante de un judío. Pablo, en este capítulo 3, enseñará sobre el misterio, ya que se había ocultado en tiempos pasados. Por tanto, la palabra misterio en el Nuevo Testamento es algo posiblemente místico para muchas personas o incomprensible. Y es porque estaba escondido anteriormente. Y hoy en día, la iglesia de Cristo tiene la obligación y el deber de enseñar y de revelar ese misterio del que está oculto, la cual debe estar centrada en tu corazón y en tu mente de enseñar a Cristo. La iglesia no era tan, para muchos, no estaba muy fuera del control de Dios, ya que la iglesia estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. La iglesia como tal, ya Dios había permitido que por medio de Cristo fuera fundada por los apóstoles, por Cristo, que es la cabeza de la iglesia. El título que le coloqué a la enseñanza de hoy está basada entre los versículos del 1 al 3 del capítulo 3 de Efesios. Y tiene por título: Lo oculto de hoy es revelado en Cristo. Y el contenido, ¿cómo lo vamos a estructurar?
y lo vamos a aprender, lo he realizado de esta manera. En los versículos del 1 al 3 aprenderemos sobre prisioneros por causa de Cristo. En esos versículos aprenderemos del 1 al 3 de que Pablo dice que es prisionero por causa de Cristo. Y los versículos del 4 al 5 tienen por nombre de que ya podemos entender ese misterio. Los versículos del 6 al 7 aprenderemos de que el misterio es revelado. Los del 8 al 9, el versículo, aprenderemos de la humildad que tiene el apóstol Pablo. Y los versículos del 10 al 13 aprenderemos de la responsabilidad de la iglesia. De esta manera estaremos aprendiendo de este capítulo 3, que tiene por título Lo oculto hoy es revelado en Cristo Jesús. Comenzaremos leyendo los primeros versículos del 1 al 13. Y por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. En esos versículos aprenderemos de Pablo dice que es prisionero por causa de Cristo. El versículo 1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Todo lo que Pablo ha dicho en los capítulos anteriores, donde enseñó que la iglesia debe revelar esta enseñanza de Cristo Jesús. Pablo se considera de que, y comienza considerándose en este primer versículo de que es un prisionero de Jesucristo. ¿Para quiénes? Para los gentiles, para aquellos que eran considerados impuros delante de un judío. Pablo dice que al ser prisionero tiene que obedecer a aquel que lo hace ser prisionero, y es Cristo Jesús. Y él dice que es para anunciar el Evangelio. Pablo era prisionero por los romanos por causa de anunciar el Evangelio de Cristo Jesús. Del Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. La palabra inescrutable significa que describe algo que es muy difícil de entender, muy difícil de averiguar o de interpretar. Se usa o se usaba para cosas misteriosas estas palabras. Para los judíos, en el tiempo del Antiguo Testamento, era difícil entender de que fuera un solo pueblo, un judío con un gentil. Y Pablo en esta carta, en estos capítulos, está revelando y está comenzando a decir
que fue dirigido por Cristo para llevar el Evangelio a aquellos que eran impuros. La palabra prisionero significa que es cautivo y está preso. Pablo se consideraba preso de Cristo, pero por voluntad propia. No estaba preso porque alguien lo obligaba a estar preso en Cristo. Era por amor a Cristo. Cristo no lo forzaba. Meditando en este versículo aprendo de que Cristo hoy en día necesita gente como Pablo. Que estemos presos en Cristo Jesús. Pablo le servía a Cristo voluntariamente, con una actitud de alegría y de gozo. Muchos hoy en día decimos que estamos presos en Cristo y no servimos con gozo y alegría, Señor. Muchos pensamos que estamos en Cristo y no lo hacemos con esa emoción de servirle y obedecerle. ¿Por quién yo esté preso? ¿Quién me dirige y me guía? Estar preso no significa que preso en Cristo Jesús, no significa que es por obligación que estás allí. Para Pablo era un amor, un servicio, un deseo de servirle al Señor por medio de llevar y revelar ese misterio que estaba oculto anteriormente. Un prisionero hace lo que tiene que hacer y que le dicen que debe hacer aquel que lo tiene preso. Un preso en una cárcel lo levantan a la hora que dice la cárcel. Lo levanta y hace lo que dice el director de la cárcel. Un prisionero en Cristo debe hacer lo que dice la palabra de Dios. Obedecer. Y uno de los mandatos de Cristo, estando siendo prisionero, es llevando el Evangelio, anunciando, revelando el Evangelio de Cristo. Pablo se consideraba prisionero de Cristo porque en realidad él se sentía que estaba en la cárcel obedeciendo a Cristo. Y Pablo, aún estando preso, no desmayó en seguir llevando la buena nueva. Las cartas de Pablo, la mayoría fueron escritas desde la prisión. La mayor parte de la vida del apóstol Pablo fue estando en la cárcel. La pasó en la cárcel. Pablo no era prisionero por haber hecho una falta o algo malo que haya quebrantado la ley para los romanos. Pablo, la única falta que cometió delante de los ojos de los judíos es que él predicaba el Evangelio de Dios, de Cristo. Eso fue
la única falta, por predicar el Evangelio de Dios. Pablo se consideraba o se nombraba prisionero de Cristo. También era llamado el esclavo en Cristo. También se titulaba y decía que era embajador en cadenas por Cristo. Y me pregunto, ¿por qué Pablo, haciendo todo esto por Cristo, no se colocaba un título para él como estos falsos maestros, falsos apóstoles que se pronunciaban siendo los mejores, más grandes predicadores? En estos versículos que acabamos de leer podemos ver de que Pablo es una persona humilde y que en realidad ponía en práctica lo que él estaba escribiendo y lo que estaba enseñando. Un prisionero tiene que hacer caso de lo que le dice su amo o el que esté el director de la cárcel. Y Pablo le está enseñando a la iglesia de que somos prisioneros de Cristo, obedezcamos a Cristo. El versículo 2 nos dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Esto da a entender que los cristianos en Efeso habían escuchado de la administración de la gracia de Dios de parte del apóstol Pablo. Y él comienza diciendo, sí, es mejor traducido como asumiendo, confirmando. Pablo estaba confirmando de que él estaba ministrando, enseñando el Evangelio de Cristo. Y le estaba diciendo, ustedes han oído de este mensaje, de este misterio. Cuando habla el versículo y dice, la administración de la gracia de Dios, es el misterio de que Pablo tenía que anunciar el Evangelio a los gentiles. No era fácil predicar la buena nueva del Evangelio de Cristo, teniendo a su alrededor tantos judíos en contra de él. Pablo tenía que hacer saber que este Evangelio era el que transformaba a las personas. Que este Evangelio no tenía que ser oculto o solamente pensar que solamente el pueblo de Israel podía tener la salvación. A Pablo se le fue dado el misterio o el ministerio de que pudiera anunciar el Evangelio, de que pudiera proclamar el Evangelio, un Evangelio de Cristo a los gentiles. Y Pablo era judío, pero fue escogido por Dios para llevar ese Evangelio o ese ministerio de predicar el Evangelio a los gentiles. Acompáñenme a leer Hechos. Hechos 26. Versículos 15 y 18. Mire lo que dice.
Hechos 26, versículo 15 al 18. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de la tiniebla a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Dios lo escogió y lo eligió y se le apareció y le dijo, eres elegido para que lleves el mensaje a los gentiles. No fue porque Pablo haya querido hacerlo, no me voy por aquí porque estos son más fáciles. No, Dios permitió que Jesús se le presentara a Pablo cuando Pablo perseguía a la iglesia. El versículo 3 nos dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿De qué misterio está hablando? De llevar ese mensaje de salvación a los gentiles, de conocer a Cristo Jesús, de que el misterio de que sea permitido de ver a un judío y a un gentil siendo un solo pueblo de Dios. El misterio que también es el plan de la redención, que incluye a los gentiles para que sean salvos. Y es por la revelación, como lo dice la palabra de Dios, las escrituras. En Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, si lo pueden anotar, voy a compartírselos y lo pueden anotar para que lo certifiquen en su casa o leerlo. Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 12 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo que Pablo está enseñando de en su ministerio es el plan de redención, es la buena nueva de Cristo. Y en Hechos capítulo 9, versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de hijos de Israel. Cuando leí estos versículos me impactó. Jesús lo escogió, lo eligió para que llevara y revelara ese misterio que estaba oculto, que no estaba revelado. El versículo dice y termina, como antes lo he escrito brevemente. Ya Pablo venía exhortando y enseñando a la iglesia de este misterio, de estas buenas noticias.
Llegamos a los versículos del 4 al 5 y aprenderemos de que dice, ya podemos entender el misterio. Y dice el versículo del 4 al 5. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a su santo apóstol y profeta por el Espíritu. El versículo 4 dice, leyendo, acá el apóstol Pablo nos asegura que podemos entender y tener un conocimiento del misterio del que él está hablando, pero es por medio de la lectura de la palabra de Dios. Pablo nos dice acá, no nos dice que no podemos entender, al contrario dice que podemos entender este misterio, pero es por medio de la lectura de Dios, por medio de la palabra, de la enseñanza y de oírla. La palabra entender significa o tiene como una idea principal comprender y entender y percibir y considerar lo que estás oyendo y estás leyendo en la palabra de Dios. Ese misterio del que estamos oculto, Pablo dice que lo podemos entender por medio cuando leemos lo que Pablo está escribiendo. Ya que lo que Pablo escribe no es porque se lo enseñó un hombre o otro hombre a él, sino que se lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. El versículo 5 dice, misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo enseña de que es revelado por medio de Cristo, del Espíritu Santo. Este misterio del cual el apóstol habla no se reveló antes porque todavía Dios no había elegido a Pablo, pero ya estaba escrito en Génesis de ese misterio. Hoy en día es cómodo descubrir este misterio por las escrituras que están a nuestras manos. Las escrituras nos aclaran lo que quiere decir ese misterio que está oculto en generaciones. Y es por medio de la predicación que se muestra y se enseña este misterio. En Romanos capítulo 16, versículos 25 y 26, nos enseña y nos dice: y al que puede confirmarlo, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Se ha dado a conocer
Pablo, por medio de la carta de Romanos, enseña que ese misterio se ha revelado por medio de lo que él ha escrito, lo que está aquí en la palabra de Dios. En Colosenses 1:25 al 27 dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anunciéis cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de su gloria. Pablo comparte y dice que ese misterio es la palabra de Dios, es conocer al Señor, y hoy en día es revelada por medio de las Escrituras. Los versículos del 6 al 7 nos enseñan el misterio ya es revelado. Mire lo que dice del 6 al 7. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Aquí este misterio se revela para los gentiles. Aquí encontramos el misterio revelado más explícitamente. Y el misterio consiste en que los gentiles son, ¿qué dice el versículo? ¿Son qué? Coherederos. Los gentiles, nosotros, los que no somos del pueblo de Israel, los que éramos considerados impuros, por Cristo Jesús, por este misterio revelado, somos coherederos en Cristo Jesús. Recibimos esa herencia que fue prometida también para los judíos, también la recibimos aquellos que somos gentiles, que éramos impuros antes de recibir a Cristo. Hoy tenemos una circuncisión espiritual, aquel que cree en Cristo, aquel que se le es revelado esta buena nueva de Cristo Jesús. Eres miembro ahora de un solo pueblo de Dios. Perteneces y coparticipas en la promesa de Cristo. ¿De qué promesa estamos hablando? De la promesa que fue prometida, en la que yo un poquito aquí atrás compartí, de la promesa que Dios le había prometido a Abraham. En el capítulo 3, de la promesa que le dio a Abraham de la simiente en Cristo. Desde allí está esa promesa, el cual se cumplió en la simiente de Cristo. En Génesis 12,
versículo 3 dice: en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Allí se cumple esa promesa que Dios le prometió a Abraham, y donde hoy es cumplida esa promesa a todo aquel que cree en Cristo. Somos bendecidos como gentil por nuestra fe y creer en Cristo, y por esta revelación que estaba oculta. Hoy somos participantes, herederos de esta bendición. En Gálatas capítulo 3, versículo 8 y el versículo 14 y el 16 de Gálatas capítulo 3 dice: y las Escrituras, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva de Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. O sea que Dios, desde la fundación, ya tenía en su corazón, en su mente, este plan para los gentiles. Dice en el versículo 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Y termina diciendo en el versículo 16 del capítulo 3 de Gálatas, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Está hablando de una simiente, no de muchas. Y de la simiente de la que está hablando es de Cristo Jesús. La bendición que le prometió, la promesa que le dio a Abraham, se cumple también en el Nuevo Testamento. Las Escrituras nos muestran que los gentiles son copartícipes de la promesa hecha a Abraham en el Antiguo Testamento. Pero todo es por medio, dice el versículo, que todo es por medio del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, cuando una persona obedece, y quiero compartirles algo, estamos aprendiendo de la revelación de esta hermosa promesa. Pero todo es por medio, escuchen, todo es por medio de que una persona obedezca al Evangelio de Cristo. Que esa persona viene a ser miembro de la familia de Dios para poder gozarse de esas bendiciones que fueron prometidas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero tiene que ser por obediencia a Cristo, por obedecer el Evangelio de Cristo. Y es por medio del Evangelio, lo cual significa que una persona necesita obedecer el Evangelio para poder llegar a ser coheredero de Cristo. Tenemos que obedecer al Señor y disfrutar de ser un mismo cuerpo del pueblo de Dios. Por eso la palabra de Dios dice
ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las criaturas. Eso aparece en Mateo capítulo 16, versículo 15. ¿Por qué predicar el Evangelio? Me estaba preguntando, ¿por qué predicar y revelar eso? Primero, porque tiene que estar en ti de que es el poder para poder salvar. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque es el poder para poder salvar a las personas. Mi testimonio puede ser que a alguien, mi testimonio de mi vida, puede ser que alguien lo tome en cuenta y dice, wow, si él pudo, yo puedo. Pero va a ser humanamente. Eso no va a transformar a la persona. Lo que va a transformar a la persona es el Evangelio, es anunciar el Evangelio, es predicar el Evangelio. Escuché de un pastor, y lo he estudiado aquí con los estudios que tenemos con nuestro hermano Michael, de que una predicación, si no se predica y no se habla de Cristo, es en vano lo que tú puedas hablar, las 2 horas, 3 horas que tú. Tienes que predicar el Evangelio, revelar ese misterio que está oculto. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque por medio del Evangelio llegamos a ser coherederos, miembros del mismo cuerpo de Cristo y copartícipes de las promesas de Dios. Por eso predicamos el Evangelio. Por eso Pablo le está hablando a ellos. Por medio del Evangelio, ya que es un don de la gracia de Dios para que las personas oigan y lleguen al Señor. En Timoteo, en primera de Timoteo, del 1, capítulo 1, del 12 al 14, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue abundante para con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Eso lo dice Pablo. Persiguió a la iglesia, pero por la gracia de Dios fue escogido. ¿Saben cuántas personas afuera dicen que no merecen ser cristianos porque todavía son inmundamente pecadores? Hasta muchos que comenzamos a llegar al Señor y cuando llegamos al Señor y caímos o nos desviamos un poco, luego viene el enemigo, pone en tu mente, ya tú no sirves para eso. Tú eres un pecador impuro. Entonces se alejan del Señor. Y Pablo dice que él tuvo la misericordia de Dios. Afuera hay personas que necesitan escuchar de esta revelación. De que Cristo Jesús te escoge, te hace partícipe de un solo pueblo en Cristo Jesús. Los versículos del 8 al 9 nos muestran algo que me impactó, y es la humildad de Pablo. A veces cuando lo estoy, predico algo, el enemigo puede poner en tu corazón de que te crees mejor que aquel.
Y eso no es agradable para Dios, ni para ti, para hacer llegar la revelación de Cristo Jesús a otras personas. Y los versículos del 8 al 9 nos dicen: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido de los siglos, desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Pablo allí muestra una humildad, un amor, una tranquilidad, sin creer, sin considerarse mejor que los demás. Podemos observar la humildad de Pablo cuando él se considera a sí mismo y dice: soy menos y el más pequeño de todos los apóstoles. Y si nos ponemos a ver, Pablo, casi todo el Nuevo Testamento es de Pablo. Y lo más grande que llevó el Evangelio a los gentiles. Habían otros que Dios hubiese podido utilizar. Pedro se fue a evangelizar y a predicar también esa buena nueva, ¿pero a quién? A los judíos. Pero Pablo no, a Pablo le enviaron y le recomendó Cristo a los gentiles. Si me pongo a ver, yo pudiera decir aquí: le doy gracias a Dios, pero también a Pablo. Porque gracias a Pablo, los gentiles escucharon el Evangelio. Posiblemente hoy puede pasar esto. Te puedo enviar a evangelizar un sector, y ese sector es el más pecado que pueda haber. Pero tú dices: no, yo para allá no puedo, eso me da miedo. Pero puede haber otro que dice: allá es que yo quiero ir. Y gracias a esa decisión de ese hermano de querer ir ahí, llega el Evangelio. Por medio de que Dios utiliza a esa persona y va. Eso sucedió con Pablo. Pablo se nombra que es menor que todos los apóstoles. Y Pablo dice, en otra carta, Pablo se pronombra de esta manera. En Filipenses 1:1 dice que él es esclavo de Jesucristo. En Efesios 6:19 dice que él es embajador de las cadenas en Cristo. En Efesios 3:1 dice que es prisionero de Jesucristo. Y en 1 de Timoteo 1:15 dice que es prisionero. Este título me gustó mucho. Prisionero de los pecadores. Y en 1 de Corintios 15:9 él dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo, con su jerarquía que tenía como apóstol, él no se consideró en colocarse un nombre excelentemente más grande que otros. Fue humilde. Así debemos ser nosotros, considerarnos humildes. Los versículos del 10 al 13 tienen como enseñanza la responsabilidad de la iglesia. Aquí nos toca a nosotros. Ya está revelado el mensaje. Aquí nos toca a nosotros como iglesia. Y dice el versículo del 10 al 13: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los que dice ahí, principados y potestades en los lugares
celestial, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestras noches. Ese es el deber de nosotros. El misterio que los gentiles recibieron, tenían que ahora hacerlo conocer a otros, para llevar la salvación a otros. Y es por medio de la predicación. Por ejemplo, nuestro hermano Michael y mi persona y aquellos que enseñan, somos gentiles. Ahora venimos como iglesia a hacer eso, enseñar y predicar la buena nueva. Pero aquel que no predica, pero que es hijo de Dios y que lee la palabra y que la entiende y la ha conocido porque ya es revelada en las Escrituras, puede hacer lo mismo, enseñar esas buenas nuevas a otros. Escuché de un pastor que una vez participó, compartió en su prédica y dijo: los cristianos también somos homicidas. Y yo cuando escuché que él dijo eso, yo dije: ¿cómo es eso? Los cristianos también somos homicidas. Pero ¿por qué le dijo? ¿Por qué será? Y él explicó: cuando no predicas la buena nueva a otra persona. ¿Saben por qué? Porque esa persona se puede morir sin haber escuchado del Evangelio. Entonces tú eres partícipe y te conviertes en homicida porque él muere sin ti. No podemos permitir que como hijos de Dios, ya revelado las buenas nuevas de Cristo en nosotros, debemos enseñarlas a otros. En primera de Pedro 1:12 dice: a esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraba, sino para nosotros. Primera de Pedro 1:12. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjense en algo. Aquí está dando a entender de que nosotros al predicar y al enseñar el Evangelio, aún en el cielo, pueden haber ángeles que pueden conocer algo que el Señor te revela o te muestra y te enseña por medio de la palabra de Dios para que puedan conocer lo del Señor. Hay personas afuera que necesitan aprender de esta enseñanza. La iglesia debe predicar el Evangelio, traer almas para Cristo. La iglesia debe dar a conocer la sabiduría de Dios en los lugares que menos te puedas imaginar. Hay una razón poderosa por la que debemos evangelizar como iglesia. Y es para dar a conocer la sabiduría de Dios. ¿Por qué evangelizas? Para dar a conocer que hay un plan de salvación que Dios
tenía en mente desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía ya que la iglesia está diseñada, luego de los apóstoles, está diseñada para llevar el Evangelio, para dar a conocer el Evangelio. Tú como iglesia, ¿dónde está tu corazón, tu mente? ¿En dónde está el ser prisionero en Cristo Jesús? Hace unos días compartí algo que me impactó. Tenía un amigo que todas las tardes pasaba por mi casa, un conocido, y siempre lo saludaba. Y me pasó por alto darle la buena nueva. Como 2 meses duré conociéndolo así. Pasaba por el frente de mi casa. Y lamentándolo mucho murió hace poco. Y no pude, eso me dio en mi mente el no poder yo haberle hablado de eso. Después de eso dije, Señor, me angustié tanto que fui a su casa a preguntar. Y gracias a Dios me dijeron, no, él iba a una iglesia. Pero yo estaba ya angustiado. Nosotros los hijos de Dios, los de la iglesia, no podemos desaprovechar a alguien que Dios coloca, que lo conozcamos y que no le hablemos de Cristo. Eso lo debemos hacer. Pablo muestra eso. La iglesia tiene que tener en mente de que Dios fundó la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Y que tenemos la seguridad y la confianza de que por medio de la fe esas almas pueden ser descarnadas para el Señor. En Cristo Jesús tenemos todas las bendiciones espirituales que hemos aprendido en Efesios. Tenemos el privilegio de ser adoptados como hijos de Dios. Tenemos el perdón de los pecados. Tenemos la herencia de haber sido predestinados por Dios. Tenemos la reconciliación en Cristo Jesús. Tenemos la entrada al Padre. Tenemos la seguridad y el acceso al Padre por medio de Cristo Jesús. Pero lo más importante es que debemos entender es que esta confianza y este acceso a tener la relación y la salvación en Cristo Jesús es por medio de la fe que detesta a las buenas nuevas y que podamos llevar el Evangelio a otros. Concluyo con esto. Pablo consideraba de que él estaba preso. Y estando preso él, a pesar de estar preso, en el versículo 13 dice que él, a pesar de sus tribulaciones que él tenía cuando estaba preso, él consideraba seguir llevando las buenas nuevas a otros. Y él anima a la iglesia, a que lleven el Evangelio. Y el versículo 13 dice, por lo cual pido que no, dice allí, desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Anima a la iglesia. No se preocupen por mí. Estoy preso. No sé cuándo me irán a mandar a ejecutar.
Pero me preocupa más bien y quiero exhortarlos a ustedes, animarlos a que sigan llevando el Evangelio, revelando esta buena nueva. Ese debe ser el anhelo de la iglesia en Cristo Jesús. Quiero animar a la iglesia a esto. Escuché al pastor, a un pastor decir, las empresas en el mundo a final de año hacen un reconocimiento a todo empleado que ha sido el mejor empleado en el año. Y en la empresa hace, dice el pastor, que hace homenaje a esa persona que más produjo ganancia a la empresa. Y el pastor decía, el dicho de la iglesia, me senté en el momento de orar y me pregunté, ¿a cuánto yo en este año le he hablado de la palabra de Dios? Quiero animar. ¿A cuánto tú en este año le has predicado el Evangelio? Cierran sus ojos, vamos al Señor.